Bien. Bueno. ¿Continuamos? ¿Me escuchan? Sí, Profe, lo profe, sí. escuchamos. Bueno. Bien. Entonces, no sé si llegaron a escuchar la última parte. Acá el compañero calculó el ángulo cuya tangente es 5/4, es 51,3 grados aproximadamente. Está bien, porque 5/4 es mayor que la unidad. Al ser mayor, sabemos que si fuese igual a 1 es 45 grados, el ángulo cuya tangente. Entonces acá tenemos 51,3. Es en esta dirección 51,3 en la cual la función crece más rápidamente, ¿no? Esta función z, que la tenemos acá en el espacio, en este punto, esta dirección y sentido es la dirección y sentido de mayor crecimiento de la función. Luego, también podemos indicar que en la misma dirección, pero sentido opuesto, es igual el valor, es raíz de 41, pero de valor negativo. O sea que este ángulo, o esta dirección y sentido, nos da lo que, bueno, normalmente en los apuntes se suele colocar como el θ mínimo. ¿Por qué? Porque es, digamos, el máximo negativo, ¿no? Y en la dirección perpendicular a esto, siempre hablando de ese punto, acá tenemos nos estaría dando un ángulo, este ángulo sería. Este ángulo y este otro ángulo, son los ángulos de θ nulo. Ahí yo le puse θ 0. Ángulo de θ 0. No, en realidad esto es dirección y sentido. Y este θ, que es el θ x, es lo mismo con el θ x, pero este sería el máximo, el θ máximo. O sea, no es el θ máximo, es el ángulo para el cual la función crece con mayor rapidez. Ese es el concepto del gradiente. El módulo es el valor máximo de la derivada direccional. La dirección y sentido es el de la máxima variación de la función. Bueno, con esto nosotros hemos hecho un ejercicio completo porque hemos calculado la derivada direccional en el punto P sub 0, que es una magnitud escalar, y hemos calculado también el gradiente de la función en ese punto, en el cual dejamos de lado el ángulo que nos dan de datos, porque acá surge otro ángulo que es justamente el ángulo para el cual tenemos la derivada direccional máxima, que es el gradiente de la función. Calculamos la expresión vectorial, fácil hacerlo porque ya teníamos calculadas las derivadas parciales. Calculamos el módulo, fácil hacerlo porque aplicamos Pitágoras. Si son dos variables independientes, es Pitágoras en 2 dimensiones, donde son 2 catetos. Si fuesen x y z, sería raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 3 catetos, o sea, Pitágoras en 3 dimensiones. Y en este caso, no estamos calculando los cosenos directores, es simplemente calcular uno de los ángulos, o este ángulo o este otro ángulo, el complemento. Normalmente lo que se da siempre es mejor respecto al semieje X positivo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Si no, pasamos a otro. ¿Se entendió, chicos? Todo claro, profe. ¿Quedó claro? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. La característica de los ejercicios que estoy subiendo, que
estamos colocando acá, que vamos a analizar, bueno, van a ser de una realización, digamos, distinta. O sea, yo trato, al igual que los videos que estoy subiendo ahí a YouTube, de que no se repitan, digamos, ejercicios de características similares. O sea, en este caso vamos a ver también un cálculo de derivada direccional y de gradiente, pero en la cual la dirección en la cual tenemos que calcular la derivada viene dada no por el ángulo, como recién, un ángulo alfa de 135, sino que viene expresado de otra forma. Entonces, no sé qué dice. Bien, tenemos el ejercicio, vamos con un número 2. Z igual a menos xy más 2y al cuadrado menos x. Nos están dando un punto P, cuyas coordenadas son 2, menos 1, y un punto Q, cuya coordenada es 1 y 3. Y nos están diciendo calcular la derivada direccional según una dirección S que está indicada por el segmento orientado PQ. O sea, nos dan dos puntos del plano y acá no nos dan un ángulo. Nos dan una dirección que es la dirección del segmento orientado de P hacia Q. Y nos indican, acá nos podrían indicar que vamos a calcular la derivada direccional en el punto Q, ¿no? Esto forma parte del enunciado, ¿no? Nos podrían haber pedido dar la derivada direccional en el punto P o dar en el punto Q. O en otro punto, que no sea PQ, que sea en el punto 1, 1, pero esto es otra forma de dar la dirección. Entonces nos piden calcular la derivada direccional y el vector gradiente, lo mismo que recién. Entonces, empezamos con la parte de derivada direccional y vamos a repetir la fórmula. Derivada de z respecto de la dirección S es igual a la derivada de z respecto de x por el coseno de alfa x más la derivada parcial de z respecto de y por el seno del mismo ángulo de alfa x. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales. No sé dónde dejé el otro marcador. Bueno, la derivada parcial de z respecto de x, tenemos, acá nos va a quedar menos y. El segundo término no contribuye y acá tenemos menos 1. Si a esto lo evaluamos en el punto Q, nos va a quedar menos, el valor de y es igual a 3, menos 1. Entonces nos queda menos 4. Ahora vamos a calcular la otra derivada parcial respecto de y. Y vamos a tener menos x. Acá vamos a bajar el exponente 2, que se multiplica con el 2 y queda 4y. Y el tercero es 0. Respecto de q. Entonces vamos a reemplazar. El valor de q es igual a 1 más 4 veces y, que es 3. Entonces vamos a tener 4 por 3, 12, menos 1, nos queda 11. 11. Entonces acá nosotros vamos a hacer la derivada de z respecto de s es igual. La derivada de z respecto de x menos 4. Por, acá no puedo poner coseno de, no sé cuál es el ángulo. Lo único que sé que es el ángulo, primero tendría que colocar estos puntos en el plano y ver bien cuál es el vector, o cuál es el segmento orientado. Y acá nos va a quedar más, acá falta algo. Y acá va a ser la derivada respecto de y, que es más 11, por, y acá va a faltar también otra expresión. Ahora vamos a calcular esta expresión, que en el ejercicio anterior simplemente pusimos coseno del 135
y seno de 135. Ahora no, ahora lo que tenemos que deducir. Y lo vamos a deducir de esta forma. El segmento orientado PQ, ustedes vieron en álgebra, que son las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. O sea, 1 menos 2. 1 menos 2 menos 1. 3 menos menos 1 es 3 más 1 es 4. Entonces, estos serían los números de dirección del segmento orientado 1, 4. Bien, y ahora nosotros, digamos, ¿qué tendríamos? Tendríamos esto acá. A ver, lo voy a graficar acá. Tenemos el punto P, 2 menos 1. 1, 2, menos 1. Este es el punto P. ¿Y cuál es el punto Q? 1, 3. 1, y voy con 1, 2, 3. Q. A ver si... P, 2, menos 1. Bien. Por acá tenemos el punto Q. Y el segmento orientado PQ es este segmento que tenemos aquí. De P hacia Q. ¿Y qué es lo que es menos 1, 4? Son los números de dirección. O sea, menos 1 es de este punto, menos 1 en X, y subo 4 unidades. Son los números de dirección. Entonces, esto es lo que nos da... ¿Cuál es el ángulo con el que tenemos que trabajar? Y es este ángulo que tenemos acá. Este ángulo, que es el ángulo respecto al semieje X positivo, es alfa X. Ahora, ¿cómo podemos avanzar para calcular ese ángulo? Bueno, para calcular el ángulo o directamente el coseno de ese ángulo y el seno de ese ángulo, nosotros lo que vamos a hacer cuando nos surja este tipo de ejercicio, una vez que tenemos calculado esto, vamos a calcular el módulo o la norma de este segmento orientado, que es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuánto vale este cateto? Es menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces nos va a quedar 16 más 1 raíz de 17. O sea que esto va a ser raíz de 17. Bueno, también nos queda un número irracional. Y ahora nosotros sabemos bien que el coseno de alfa x, ¿a qué es igual el coseno de alfa x? Es igual al cateto adyacente, que es menos 1, esto, menos 1, menos 1 dividido la hipotenusa. Recuerden, lo habrán visto en la secundaria, el SOHCAHTOA, ¿no? Esa no palabra, porque no nos dice nada, pero nos ayuda desde el punto de vista mnemotécnico, digamos, sobre el valor de la hipotenusa. Y la hipotenusa es el módulo del segmento orientado PQ, que es raíz de 17. Raíz de 17. En definitiva, bueno, acá nosotros podríamos racionalizar esta expresión multiplicando y dividiendo por raíz de 17. Si hacemos esto nos va a quedar negativo, raíz de 17 en el numerador, y en el denominador nos queda raíz de 17 elevado al cuadrado. O sea que nos va a quedar menos raíz de 17 sobre 17. O sea, nos queda menos raíz de 17 sobre 17. Y ahora vamos a calcular alfa, no hace falta calcular el valor de alfa x, porque directamente este es el coseno de alfa x. Coseno de alfa x, acá yo voy a colocar que este valor es menos raíz de 17 sobre 17. Lo coloco entre paréntesis porque tengo el negativo. Bueno, después me va a quedar ahí positivo. Y aquí es igual el seno del ángulo. El seno del ángulo alfa x es
El coseno era el cateto adyacente. El seno es cateto opuesto. Y el cateto opuesto es 1, 2, 3, 4. Es 4 sobre raíz de 17. Acá también, si nosotros racionalizamos, nos va a quedar, multiplicamos por raíz de 17 y dividimos por raíz de 17, que en definitiva nos va a quedar esto. Porque queda raíz de 17 al cuadrado. O sea que acá el valor del seno, o sea, no coloco seno, no hago arco coseno o a través de la tangente, no, coloco directamente el valor de la función trigonométrica. Entonces acá voy a tener por 4 raíz de 17 sobre 17. ¿No? Como para ya finalizar un poco, nos va a quedar menos por menos, nos queda positivo y queda 4 raíz de 17 sobre 17, y acá nos va a quedar 11 por 4 es 44, raíz de 17 sobre 17. 44 más 4 nos queda, porque saco factor común, raíz de 17 sobre 17, y nos queda 48 raíz de 17 sobre 17. Esto, bueno, no podemos simplificar, pero podemos sí llegar a un aproximado, si alguien lo puede calcular. Es el valor de la derivada direccional de esta función en el punto Q, según la dirección y sentido del segmento orientado PQ. ¿Se entendió? Si alguien puede hacer este cálculo y duda, por favor, si tiene alguna duda, me dicen, así podemos evacuar una duda. Sí, profe, ¿por qué usaba el punto Q? Es parte del enunciado. Ok. Es parte del enunciado. Nos podrían haber dicho, calcule la derivada direccional en el punto Q y luego calcule la derivada en el punto P. O sea, nos podrían haber pedido en los dos puntos, o en alguno de ellos, o en algún punto distinto. Nos podría haber dicho, calcule la derivada direccional según esa dirección en el punto de coordenadas 1, 1, 10, 10, cualquier punto. Pero es un dato del ejercicio. ¿Cuánto dio aproximadamente esto? ¿Lo pudieron calcular? 11,64. 11,64. Bien, aproximadamente 11,64. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el gradiente de la función. La fórmula del gradiente de la función teníamos que era igual a la derivada de z respecto de x por el versor y, derivada de z respecto de y por el versor j. Y ahora vamos a ver. Derivada de z respecto de x, ya lo calculé, es menos 4. Menos 4i más la derivada de z respecto de y, ya lo calculamos, 11j. Entonces, listo, acá tenemos ya la expresión, esta es la expresión vectorial. Expresión vectorial. Vamos a hacer el gráfico. El gráfico, vamos a ver, porque tengo menos 4 más 11. Bueno, vamos a tratar de hacerlo medio que no nos va a quedar muy proporcionado. Menos 4. Pongamos que tenemos así, x e y. Tenemos que graficar el vector gradiente. No lo vamos a graficar en el origen. Nos están pidiendo cuál es el gradiente en el punto Q. O sea que voy a ubicar el punto Q. Supongamos que el punto Q lo tengo acá, ¿no? Que tiene coordenadas 1, 3. 1, 3. Este es el punto Q. Y ahora el vector gradiente dice menos 4i. Como es y, es en el sentido x, pero como es menos 4, me tengo que ir hacia la parte negativa. Entonces, acá vamos a tener este vector que es el menos 4i. Y dice más 11j.
Bueno, subo a partir de acá 11 unidades. Bueno, obviamente no lo estoy haciendo a escala, pero lo importante es, digamos, la construcción, ¿no? Entonces acá tenemos 11, este es el vector 11J, y si nosotros componemos esto que tengo acá es el vector gradiente. Esto es el gradiente de Z. Entonces ya tenemos presión vectorial, hemos ubicado en el gráfico el vector gradiente. Ahora vamos a calcular el módulo del vector gradiente. El módulo del vector gradiente, el módulo del vector gradiente va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Uno de los catetos es menos 4. Menos 4. Podría haber puesto 4 positivo, porque al elevar al cuadrado esto es lo mismo, ¿no? Más 11 elevado al cuadrado, que es el otro cateto. Entonces acá nos va a quedar 4 al cuadrado es 16 más 121. Acá 121, 131, 137. Nos queda raíz de 137. Si alguien puede hacer el cálculo, raíz de 137, porque este va a ser el valor máximo de la derivada direccional. En el punto. 11,7. Bueno, muy cercano a este, ¿no? ¿Ven? 11,7 aproximadamente. Pero ven que está muy cercano a este, pero este es mayor. Si este nos hubiese dado menor, quiere decir que hicimos algo mal. ¿Por qué? Porque este 11,7 es el valor máximo de la derivada direccional. Según esta dirección, no, según otra dirección. ¿Qué dirección? Y la dirección del gradiente. Pero esta no es igual que esta. No, no. Este ángulo es alfa X. Yo lo que tengo que calcular es este otro ángulo. Es este ángulo, que es el tita del gradiente. El tita sub X, o tita máximo. Entonces, ¿cómo calculamos el tita máximo? Que es el próximo paso, el cálculo de la dirección y sentido del vector gradiente. El tita X, o tita máximo, acá nosotros conocemos, podríamos usar la función arco seno, arco coseno o arco tangente, porque tenemos el valor de los dos catetos y también tenemos el valor de la hipotenusa, que es el módulo. Pero vamos a trabajar con los valores exactos, o sea que vamos a usar los dos catetos. La función trigonométrica que relaciona los catetos es la tangente. Entonces acá vamos a poner que tita es el ángulo cuya tangente es el cateto opuesto, que es 11, dividido el cateto adyacente, que es menos 4. Menos 4. ¿Alguien puede calcular, por favor, el ángulo cuya tangente, o tangente a la menos 1 de menos 11 cuartos? Menos 70. Bien, menos 70 grados, dice acá. ¿Puede ser este ángulo menos 70 grados? 110 sería, creo. Claro, claro. Lo que pasa es que la calculadora tira un ángulo entre 90, o sea, de 0 a 90 o de 0 a menos 90. ¿Mm? Entonces da menos 70. Pero menos 70, ¿qué ángulo es? Menos 70 es este ángulo. Esto es menos 70 grados. O sea, es un ángulo del cuarto cuadrante. Pero en realidad estamos buscando un ángulo del segundo cuadrante, porque es mayor a 90 grados. O sea que es menos 70 más 180. Menos 70 más el ángulo llano. Menos 70 más 180. Y esto nos da 110 grados. Por eso, acá tenemos que
darle mucha importancia al gráfico, porque por ahí si nosotros hacemos el cálculo simplemente con la calculadora, colocamos, nos da menos 70, y ahí vemos que menos 70 es la dirección y sentido opuesto a la del gradiente. O sea, es el reflejo, el espejo del gradiente, o sea, el vector o la dirección y sentido que tiene las características distintas a la dirección y sentido del gradiente. En esta dirección de 110 grados respecto al semieje X, es la dirección y sentido de máximo crecimiento de la función. Esta otra dirección y sentido, como vimos recién, era la que decíamos que era el θ mínimo, es el valor de máximo decrecimiento de la función. Si para esta dirección y sentido el valor de la derivada direccional es 11,7, para esta dirección y sentido opuesto es menos 11,7. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe, muy claro. Bueno, entonces, esta dirección que tenemos acá es la dirección que llamamos θ mínimo. En realidad el θ mínimo sería este ángulo, o sea, menos 70. Y en la dirección perpendicular, como habíamos dibujado con anterioridad, es la dirección en la cual se registran, que llamamos θ nulo. En esas dos direcciones se registran los valores nulos de la derivada direccional. O sea, acá tengo, bueno, no me salió muy perpendicular que digamos. Tenemos un valor máximo de la derivada direccional, una dirección y sentido en la cual se registra el valor máximo, dirección y sentido opuesto es la derivada direccional mínima. Entonces es lógico pensar de que uno pasa del máximo al mínimo y en algún momento va a pasar por cero. Sea que nos movemos así o que nos movemos así. Por eso es que en la dirección perpendicular es cero. Si ustedes se fijan, acá para esta dirección y sentido vale 11,7. Luego empieza a decrecer. Si nos movemos un poquitito para acá, va a valer 11,64. Si nos movemos un chiquitito va a bajar 11,64. ¿Y cuál es esa dirección y sentido? PQ. ¿Se entiende? Luego seguimos, sigue reduciéndose, sigue hasta que llega a esta dirección y sentido, para el cual la derivada direccional es igual a 0. Siempre haciendo referencia al punto Q. Luego, si nos seguimos moviendo, llegamos al valor mínimo igual a menos 11,7. Y luego pasamos de acá hasta llegar acá de vuelta al valor nulo, y luego empieza a subir 1, 2, 3, 4, 1, hasta llegar acá al valor de 11,7. Entonces, de esta forma hemos hecho derivada direccional, magnitud escalar, el cálculo del gradiente, magnitud vectorial, expresión vectorial, gráfico, en el cual ubicamos el vector gradiente en el punto de origen, cuyo origen es el punto Q, que forma parte del enunciado del ejercicio. Hemos calculado el módulo, que es el valor máximo de la derivada direccional, y hemos calculado también la dirección en la cual se registra la dirección y sentido, o sea, el ángulo de ese vector gradiente respecto del eje X. Y luego el análisis de los ángulos, ¿no? El análisis de los ángulos. Recuerden también que el vector gradiente es un vector que se ubica en el plano XY. ¿Ven? El vector gradiente está en el plano XY. La función la tenemos acá arriba, ¿no? La función z. Pero no importa, la función z está arriba, pero el gradiente en el punto es un vector que está en el dominio. Habita donde habita el dominio. ¿No? Si nosotros ahora vamos a ver un ejercicio en el cual vamos a trabajar con una función no z, sino una función u, que va a tener 3 variables independientes. O sea que el dominio va a estar en el espacio. El vector, en el caso que vamos a ver, está en el espacio. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí.
Sí, profe. Bueno, si está todo bien, borro esto y vamos a pasar a otro ejercicio, a un tercer ejercicio. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿A qué hora más o menos va a ser el recreo? Ahora, más o menos, ¿qué hora es ahora? Son las 10. en punto. Bueno, hagamos una cosa, en el próximo corte, ahí retomamos 10 minutos después. ¿Les parece? Ok, perfecto. Bien. Me avisan cuando esté faltando un minuto y va. No sé dónde puse el marcador negro. Bueno, vamos a hacer el tercero. Tenemos una función u que es igual a 2x cuadrado o sea que tenemos una función u que es función de x, y z. Y nos están pidiendo calcular en el punto M de coordenada 7, 2, 1, la derivada direccional según la dirección S que viene identificada o definida por la dirección y sentido de un vector. Acá no nos dan un ángulo, como el primer ejercicio. No nos dan las coordenadas de dos puntos para sacar la dirección y sentido, sino que nos dan directamente una expresión vectorial. En este caso es 6, 3, 2. Esto es lo mismo que decir W igual a 6, punto y coma 3, punto y coma 2, ¿no? Esto está expresado en su formato vectorial y esto, bueno, como una con sus números de dirección, ¿no? 6, 3 y 2. O sea, 6 en X, 2 en Y, perdón, 3 en Y y 2 en Z. ¿No? Esto nos está diciendo 6 en X, 3 en Y y 2 en Z. Entonces, el vector sería este vector. Este es el vector W. Está bien, acá lo estoy dejando en el aire sin ningún sistema de coordenadas, pero este vector, bueno, si nosotros ponemos, acá podemos tener el eje Z, este es el eje X, y el eje Y, paralelo a este es el eje Y. Como para conceptualizar un poco, nos movemos 6 unidades, esto sería 6Y, de acá a acá tenemos 3J, y este pedacito que sube es 2K. Entonces, este sería la diagonal del paralelepípedo, que bueno, no lo voy a generar. Pero ¿se entendió la explicación esta, no? Bueno, y nos están pidiendo entonces la derivada direccional según esta dirección y sentido, y también nos están pidiendo el gradiente. Entonces vamos a empezar primero con la derivada direccional. La derivada direccional, habíamos dicho de que cuando teníamos una función de 3 variables, íbamos a usar los cosenos directores. O sea que la derivada de u respecto de esta dirección S, acá podríamos haber puesto respecto de W, es la derivada de u respecto de x por el coseno de alfa x, más la otra derivada parcial respecto de y por el coseno de alfa y, más la otra derivada parcial respecto de z por el coseno de alfa z.
Entonces vemos que tenemos tres términos, en donde los segundos factores, coseno de alfa x, alfa y, alfa z, son los cosenos directores. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular, las derivadas parciales. Entonces calculamos la derivada de u respecto de x. 4x nada más, porque el segundo y tercer término no tienen x, son constantes. Y lo vamos a evaluar en el punto M0, porque es la derivada, vamos a calcular la derivada direccional en este punto, que es un punto del espacio ahora, ¿no? Solamente el valor de la abscisa me hace falta, 7. Entonces me queda 4 por 7, 28. Ahora calculamos la derivada de u respecto de i. La derivada de u respecto de i es solamente 2i. Evaluado en el punto M0, el valor de i, el valor de el segundo componente es 2, 2 por 2, 4. Y finalmente, la derivada de u respecto de z es menos 6z. Menos 6, porque bajo el 2 se multiplica con el 3, queda 6, es negativo, z. El valor de z es igual a 1, o sea que acá va a quedar menos 6. Esto en definitiva son las derivadas parciales, que son los numeritos que van a ir acá. Acá, acá y acá. Pero me está faltando calcular los cosenos directores. Los cosenos directores de esta dirección. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Acá lo que vamos a hacer es calcular el módulo de W. El módulo de W, como acá tenemos tres catetos, ¿no? Es lo que borré hace un rato. Entonces, el valor de el módulo, la norma de este vector W es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Profe, queda menos de un minuto. Gracias. 36 más 4, 40, más 9, 49, raíz de 49, 7. Bueno, por fin nos dio un número entero. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. El coseno de alfa x, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente, que ¿cuál es el cateto adyacente? 6, dividido la hipotenusa, y la hipotenusa es 7. El coseno de alfa y es el cateto adyacente al eje y. ¿Cuál es el cateto adyacente al eje y? 3, sobre la hipotenusa. Y el coseno de alfa z es 2 séptimos.